Los ricos pagan muy pocos impuestos, proporcionalmente, y los pobres pagan mucho. Yo recuerdo, a propósito de Estados Unidos, algún empresario norteamericano que me dijo, bueno, a mí no me conviene ganar más dinero porque a partir de cierta ganancia ya es confiscatorio, ya se lo lleva todo el gobierno. Aquí es al revés, a partir de cierta ganancia el gobierno ya no toca nada. Eso me parece monstruoso. ¿Cómo nos decimos parte de la economía occidental? ¿Por qué cargan los impuestos sobre los pobres? En parte es, bueno, primero que nada que son pobres, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Y podríamos decir que todos los que trabajan por su cuenta, los agricultores, los campesinos, la economía informal, que ha crecido muchísimo, pues ellos, la mera verdad sea dicha, es que no pagan impuestos o pagan pocos impuestos. El impuesto sobre la renta no lo pagan. Los asalariados los que pagan. Los asalariados son los que pagan. Y por eso ves tú que también el trabajo asalariado casi no ha aumentado. Ahí permanece pegado, porque eso sí pagan, y pagan mucho, porque la tarifa sobre los asalariados, a mi modo de ver, es excesivamente progresiva para los niveles bajos y medios y se disminuye para los niveles altos. En 2001 lo notamos y el PRD hizo una propuesta de disminuir la progresividad de los salarios medios y altos, de los salarios bajos y medios, con la seguridad de que las personas que reciben este salario se lo van a gastar, y lo cual sería muy benéfico para la economía, porque sería mover la economía, no lesionarían el ahorro, porque las personas en esta categoría de ingresos no ahorran. Entonces sería un beneficio total para ellos, y subir la progresividad para los de altos hay una ingresos. baja de los salarios, un estacionamiento del empleo asalariado. Así es. Y una evasión de la economía informal. De la economía informal. Entonces, los que ahorita están pagando el impuesto sobre la renta fundamentalmente son los asalariados. Que se les descuenta en la fuente, que se nos descuenta, se les descuenta en la fuente y no tienen manera de protestar, ni mucho menos. Además, el régimen es complicadísimo. Hay como 40 tarifas. Voy a una pregunta, porque también pagamos en el supermercado nosotros el impuesto al agregado. Claro. No es lo mismo que un multimillonario le cobre un impuesto al agregado por comprar una caja de whisky a que un trabajador le pagan ese no es progresivo. Claro. Es el mismo porcentaje. ¿Qué diferencia hay entre progresividad y proporcionalidad? Bueno, tú lo acabas de decir, el proporcional es el mismo impuesto. El IVA, por ejemplo. El IVA generalmente pues es del 15% para todos. Lo pagamos todos, ricos y pobres. Hay excepciones, entonces no es un impuesto distributivo. No es un impuesto distributivo. Algunas cosas pagan 10%, por ejemplo, el consumo en la frontera, las tiendas en la frontera cobran el 10%, que porque si no entonces se irían del otro lado a comprar. Bueno, también eso, a mi modo de ver, no tiene justificación. Hay productos que no están grabados, ¿no? La tasa cero. Por ejemplo, la de los alimentos y medicinas. Bueno, hay que dejarla así. Así hay que dejarla, claro. Así hay que dejarla. Lo que hay que hacer, a mi modo de ver, el gran rezago de México es pero en proporcionalidad, perdón, para que nuestro público nos entienda. Es que, teóricamente, cada quien debía pagar el mismo porcentaje sobre lo que gana. Un trabajador gana 2.500 pesos al año, por decir algo, paga 300 pesos o 400 de impuestos. Y uno que gana 2.500 millones, pues tiene que pagar todo eso. O más. La progresividad es otra cosa. Claro. Es que al contrario, a ver, maestro, que mientras más se gane, o sea, la progresividad es simplemente que la tasa que se cobra sobre los ingresos aumenta conforme aumenta la cuantía de ese ingreso. Es muy simple. Si yo otra vez, si alguien gana 30,000 pesos, digamos, que tiene un salario que son 20 salarios mínimos casi, paga 20%. Pero si gana 60,000, no paga 20%, ahora debe pagar 30%. Pero si gana 100,000, entonces debe pagar 35, 40, hasta llegar a un cierto límite. Esa es la progresividad. Hasta llegar al 100%. Hasta llegar a un cierto, claro. ¿A partir de dónde debía establecerse el 100%? O sea, en el mundo moderno, los salarios, bueno, digo, pero, el porcentaje. Pero lo es en algunos países. La tasa que se cobra. Lo que pasa es que el problema es la construcción de los impuestos es a través de estratos de ingresos. Entonces, si alguien gana, por ejemplo, entre 30 y 50,000 pesos, se cobra tal porcentaje, entre 50 y 70, etcétera. Pero lo que está por arriba de ese límite, eso puede tener gravámenes mucho mayores. Según el sapo es la pedrada. Claro, o sea. Y las necesidades de la economía. Ahora, el impuesto lo que hace, los impuestos, cualquier estructura tributaria, lo que hace es que el Estado se apropia de recursos de la sociedad
para funcionar. Lo que es distributivo es la salida de esos recursos. O sea, retirar ingresos no es distributivo. O sea, cobrar impuestos. Pero es no equitativo, que pues, está en la Constitución. Claro. Equitativo en el Así cobro, es, distributivo, distributivo en el gasto. O sea, el otro lado fundamental es en qué se gasta y cómo se gasta. Déjame regresar al asunto de Por los favor. bancos. Y vamos a ¿Por economía qué informal también. las filiales mexicanas de los bancos extranjeros son las más rentables del mundo? Uno, indiscutiblemente, por el gravamen que se les aplica. O sea, la tasa de impuestos que Y se les porque cobra. cobran más Claro, la comisión. O sea, el volumen del ingreso es muy alto, por supuesto. Pero insisto, si el mismo volumen ganara BBV mexicana que BBV española, si ganaran lo mismo exactamente, bueno, allá se les cobraría una tasa tributaria mucho mayor que la que acá. En consecuencia, acá seguiría siendo más Le rentable. dice allá como si fuera en el cielo. No, allá en No para España, allá. en España, pues. O allá en España, no como para quieras, arriba, ¿no? para un No, lado. no, en España, pues. O en Brasil o en donde fuese, pues, ¿no? Ahí hay un tema, que tiene que ver con la tasa. Entonces, es cierto, el gobierno mexicano, como parte de este proceso para supuestamente atraer la inversión extranjera, etcétera, ha ido reduciendo la tasa Pero de si impuestos. la inversión está yendo a China, Claro. Ya, está yendo a otros lados donde sí les cobran impuestos. pero además, es una mentira. este es un tema fundamental. Si el gobierno decidiera, sin reforma fiscal y sin otra cosa, simplemente revertir esa reducción del impuesto a los altos ingresos, bueno, pues nos apropiaríamos de cantidades brutales, porque piensen, ¿cuál es el monto que gana Bancomer, Banamex, las telefónicas mexicanas, Televisa? Si en lugar de cobrarles 28, por ejemplo, les cobramos, como ocurre en todos los países del mundo casi, 35, bueno, ese 7% de incremento a los impuestos sería una cantidad brutal de recursos que podría usar el Estado para inyectarlos Si en la me economía. permite, vamos a seguir poniendo otros elementos recaudatorios para luego hacer la cuenta final. Economía informal. Es evidente que la baja del salario precipitó la economía informal cuando empezaron a desarrollarse los tianguis en todo el país. Dame campaña en el Bajío. Les preguntaba yo a los tianguistas, oiga, ¿cuánto gana usted? A ese de los cosis de plástico, el más modesto. Pues 2 veces salario mínimo, licenciado. Claro. Y al otro, al que vende discos piratas, no, yo gano 4 veces el salario mínimo, licenciado. Me llamaba la atención que todavía su referente fue el salario, ahora yo se ha perdido. Entonces, hay toda una parte de la economía llamada informal, que es fundamentalmente los que venden y compran en las calles sin autorización, que va creciendo, que se mezcla con el narcotráfico, porque ahí está la pequeña distribución, que se mezcla con la corrupción. Podríamos definir la economía informal como el conjunto de corrupción pública, todo lo que ganan en exceso, que es mucho, todavía los funcionarios venales en este país, es parte de la economía informal. Todo lo que es lavado de dinero, acaban de encontrar 250,000 millones de dólares en una casa en las Lomas, es una cosa mucho. 205 Entonces, en millones este de dólares. país ocurre que la economía formal está subgravada y que la economía informal no está gravada. ¿Cómo le entramos al tema de gravar la economía informal? Bueno, yo quisiera aquí meter otro elemento y Pero es el de la democratización de los impuestos. Yo creo que Sí, pero todos, primero, ¿cómo le cobramos a la los de la economía economía informal, todos los de la economía informal, todos deben de ser sujetos de impuestos. Todos los ciudadanos, y ellos son todos los que sean ciudadanos, mayores de 18 años, todos deben de tener su cédula fiscal, los que ganen, ¿no? Los que estén trabajando, tengan un ingreso y ser contribuyentes. Claro que probablemente pagarían la tasa 0 o 1%, un porcentaje muy pequeño del Pues si ingreso. ganan 4 veces salario mínimo, 5. Bueno, exactamente, de acuerdo, progresividad, ahí metemos la progresividad. Pero es también un ejercicio de democracia. ¿En qué Todos, sentido? en el sentido de que todos sientan que todos están contribuyendo en la medida de sus posibilidades a satisfacer los ingresos necesarios para sostener un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho. Muchas de las cosas que tú has mencionado están fuera del Si Estado la de mitad Derecho. de la población Contra no paga esas, impuestos, no hay Estado de Derecho. Claro, Claro. claro. Entonces, por eso, como tú lo estás mencionando, entonces sí estaríamos todos alertas, y yo creo que todos, para que existiera este Estado de Derecho y se quitara todas estas actividades ilegales que existen, ¿no? Pero para eso se necesita tener la voz de la mayoría. Y fíjate, por ejemplo, aquí cómo las personas van a estar enteradas de cuánto pagan si el impuesto sobre la renta es una confusión espantosa, tan solo con las tarifas. Tiene que ver simplicidad de la tarifa.
una tarifa progresiva simple que todo el mundo entienda. Y la definición de renta personal, estamos hablando de personas, no de empresas, de personas. Que todas las personas entiendan y fin sepan. de los privilegios. Eso. Simplificación en los procedimientos. Simplificación Sencillez administrativa. esencial. Sencillez administrativa. ¿Sí? Así y es. nada de ventajas indebidas para nadie. Exactamente. Porque se hacen de la vista gorda. Todos iguales, todos ciudadanos, claro, con la tarifa progresiva. No pagamos todos lo mismo, pero todos somos iguales, todos somos ciudadanos, todos Pero estamos ese de es acuerdo. un Estado democrático. Pero claro, Pero pero no eso es lo estamos que... en un porque- Estado pues democrático. no. Oiga, No, claro maestro, que no. y se puede, la gente va a decir, bueno, ¿por qué no se hacen estas cosas? ¿Por qué no se puede? Cuando uno habla cuando uno lee un libro de texto sobre ¿Por qué votan impuestos, por el PAN? bueno, cuando uno lee un libro de texto sobre impuestos siempre se dice que los impuestos tienen que tener ciertas características, ¿no? Dice. Esto que decimos, tienen que ser generales, tienen que ser sencillos, su administración tiene que ser sencilla. Progresivos. Pero, progresivo. Pero un hecho fundamental Equitativos. es que el poder que los impone tiene que ser legítimo. O sea, tiene que haber legitimidad política. Entonces estamos amolados. Claro, aquí tenemos un problema. Estamos amolados. El Estado, que debe ser el recaudador, por definición, bueno, pues no tiene una condición básica de funcionamiento, que es legitimidad. O sea, recordemos una cosa, los impuestos, digamos, son dictados, definidos por los poderes del Estado. Es decir, como dicen, por los electos. Los electos deciden que se ponen a tasas. ¿Por qué deciden? Porque son nuestros representantes, porque tienen políticamente esa calidad, los nombramos y Así tienen es. la capacidad de decir tales o cuales tasas tributarias a tales o cuales ingresos. Pero resulta que hoy en día, en nuestro país, esa legitimidad se ha perdido. Entonces resulta que nadie se siente con la fuerza, los grupos parlamentarios, para imponer, porque hay que imponer a los grandes Se llama poderes. impuesto, Se por llama eso, impuesto. porque A los se grandes impone. poderes económicos, imponerles tasas tributarias competitivas a nivel de nuestros socios comerciales, Bueno, a nivel de Estados Unidos, Canadá Pero, y de los países maestro, europeos, perdóneme, por supuesto. Vicente Fox, en el momento del cambio democrático, tenía la legitimidad Claro. y tenía incluso no solamente la legitimidad electoral, sino se llama la legitimidad carismática, tenía el mandato del pueblo Así de es. cambiar. Entonces es la frustración más grande Claro, de la historia porque de México. él es casi un golpe de Estado. Claro, porque él, en lugar de plantear una reforma tributaria que incluyera los diferentes tipos de impuestos, planteó una reforma tributaria que se constreñía a aumentar el IVA. O sea, una reforma al gasto, una reforma además que lo que planteaba era impuestos que por ser parejos son regresivos. Exactamente lo contrario. Entonces, claro, se perdió esa legitimidad, se perdió ese consenso, se perdió esa posibilidad. Y entonces, hoy lo que tenemos, y eso es lo que tendremos que debatir próximamente, es Tenemos que debatir. en la Cámara tenemos que debatir qué reforma tributaria, qué reforma fiscal, qué impuestos, pero en qué se van a gastar. Y no solamente el asunto del IVA, sino los impuestos que El nos gasto de pongan la en renta. línea, insisto, con lo que se cobra en los países desarrollados. Parecería que hubo una conspiración de los poderes fácticos para que tuviéramos ahora un gobierno que no es legítimo. Así es. Entonces vivimos un país sin gobierno, al garete de los poderes fácticos. Pero dice muy bien el maestro, ahí está la Cámara de Diputados. Pero hay una corriente mundial, Porfirio, de las transnacionales que ya dicen al impuesto sobre la renta ni le muevan, déjenlo, porque ellos tienen altos impuestos, ya están así asimilados. Dedíquense a los impuestos al gasto. Y aquí vienen todos sus voceros, organismos internacionales, no quiero mencionar nombres, que vienen a repetir eso. No, los impuestos al ingreso no los toquen, son los impuestos al gasto, es el IVA. Y no, aquí lo que hay que tocar para combatir la desigualdad y aumentar las rentas del Estado son precisamente los impuestos al ingreso, suponiendo y además vigilando que se van a gastar bien, porque ya ves, por ejemplo, una de las ofertas que había de Andrés Manuel, y muy lógica, es rebajar el sueldo de todos los Ahí hay un funcionarios proyecto de ley. públicos. Bueno, entonces Y también... subir el de los bajos ingresos. Y subir el de los bajos ingresos, Así es. claro. Entonces, fíjese tú que tenemos muchísimo que hacer. Si es que la reforma fiscal, para mí que es precisamente el instrumento de política económica que debe estar en la orden del día. Una política Pero fiscal estos son redistributiva. los herederos del PRI de derecha, Claro. en peor. Exacto. Ahora, vamos a volver a la Cámara de Diputados. Ahí está el debate. Se trataba de que el debate, de que el tema de la reforma hacendaria fuera dentro de la reforma del Estado, para ir a fondo. Pero hubo un arreglo ahí
entre fracciones, según el cual lo van a tratar por fuera. No hay el peligro de que nos venga de nuevo la Secretaría de Hacienda a esta confusión y en vez de una reforma fiscal vuelvan, con ayuda de esos asesores, a plantearnos simplemente la reforma al impuesto al valor agregado. Claro. Bueno, por eso estamos nosotros aquí y estamos todos alertas de que no es el impuesto al valor agregado lo que está desequilibrando las finanzas, los ingresos de la sociedad, el desarrollo del país, es la falta de una tributación directa, o sea, el impuesto sobre la renta adecuado a las empresas. Ya y a las caemos en personas. un círculo vicioso. No, pero tiene razón. Yo creo que este gobierno, justamente, que es un gobierno que tiene problemas de legitimidad y que es un gobierno que al propio tiempo tiene compromisos extraordinarios con los grandes poderes económicos. Este gobierno lo que va a plantear una reforma fiscal que sea volver a la discusión sobre el tema del IVA. Eso lo van a plantear. ¿Qué es lo que tenemos que plantear nosotros? ¿Qué es lo que tiene que plantearse la sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que llevar adelante? Un problema en el cual planteemos la reforma de las finanzas públicas en su conjunto. Y no hemos estado hablando de la venta del subsuelo. Bueno, claro. De la venta del petróleo. Es que tiene que ver. En el último tiempo. Nos están llamando a otro bloque. Creo que ya el debate se armó y se animó. Vamos a debatir durante los 14 minutos que nos faltan. Muchas gracias.